y entraron en Capernaum. ¿Quién entró en Capernaum? Jesús y los pocos discípulos que él había llamado. Ahí en el versículo 16 al 20 nos damos cuenta los discípulos que el Señor había llamado. Entonces ellos y Jesús entraron en Capernaum en los días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaba. Es decir, la sinagoga es algo parecido a lo que es una iglesia. La diferencia de la sinagoga y la iglesia al cual nosotros nos congregamos cada domingo, la diferencia es que ya hay un orden en la iglesia, en el culto religioso cristiano. En la sinagoga no. De repente llegaba un escriba, un maestro, un rabí, y a ese se le daba la oportunidad para predicar. Y esa fue la forma, esa fue la manera en que Jesús llegaba a la sinagoga y él podía exponer las escrituras. Pero Jesús no lo hacía como ahí en Capernaum, no lo hizo como los escribas ni como los fariseos. El Señor lo hizo de una manera diferente. Diga conmigo, una doctrina nueva. ¿Y lo hizo con qué? Lo hizo con autoridad. Tal vez los fariseos se temblaban porque tal vez estaban repitiendo lo que el otro había dicho, y este repetía lo que el otro había dicho, y este también había repetido lo que el otro había dicho, y no predicaban con seguridad, predicaban con desconfianza. Pero Jesús no predicaba con desconfianza, porque predicaba, hermanos, porque él mismo era Dios y él era la palabra, ¿no?, del Señor, y de él fluía la palabra, y la palabra que él hablaba, la hablaba con autoridad. Aleluya. Y se admiraban de su doctrina. ¿Quién? Todos los que se reunían ahí en la sinagoga. Esa multitud, muchas personas se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba, dice el versículo 22, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gloria al Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermanos, es llegar a un lugar donde se nos predica la palabra de Dios, y no cuando uno repite lo que el otro le dijo y el otro le dijo y el otro le dijo. Gloria al Señor Jesucristo, porque aquí fluye la palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Y dice, hermanos, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿Se da cuenta que el Señor hablaba con poder y autoridad? ¿Cuánto tiempo tendría ese hombre sentado en la sinagoga cada sábado? Y estaba endemoniado, y los fariseos predicaban, y él seguía endemoniado, los fariseos predicaban, y él seguía endemoniado. Pero Cristo llegó, gloria al Señor. Hermanos, donde Cristo llega hay liberación, donde Cristo llega hay sanidad, donde Cristo llega hay transformación, donde Cristo llega hay salvación, gloria a Dios. Y ese hombre, hermanos, tal vez tenía mucho tiempo reuniéndose en esa sinagoga ahí en Capernaum, pero como no había presencia, no había poder, no había autoridad, ese hombre seguía atado. Pero cuando Cristo llegó, el Señor Jesucristo le dio libertad y le dijo a aquel hombre, a aquel demonio: cállate y sal fuera de él. Y el espíritu inmundo, vean lo que el diablo quiere hacer, hermanos. El diablo quiere golpearnos, quiere destruirnos, quiere matarnos. Gloria al Señor Jesucristo. Pero Lucas dice, hermanos, que este espíritu intentó golpear a este hombre, pero sacudiéndole con violencia. Lucas dice, y no le hizo daño. Gloria a Dios. Y clamando a gran voz salió de él. Hermanos, hay poder en el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesús tiene poder. Gloria al Señor Jesucristo. Hay libertad en el nombre de Jesucristo. Y cuando el espíritu sale, pues yo tenía años sentándome con este hermano. A ver, ya conmigo, hermanos. Hermanos, que el Señor nos haga libre en el nombre de Jesucristo. Que aquí, hermanos, es importante que estemos llenos de ¿qué? El Espíritu Santo. De la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Amén. Porque si Jesús no ocupa, hermanos, nuestra vida, Nosotros sí. dile al que está a tu lado: ¿qué espíritu traes? No escuché bien dónde está. Digan: el espíritu del Nazareno. Espíritu de Nazareno. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón, hermanos, vamos a ir de gloria
en gloria. Gloria al Señor Jesús. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Este pasaje de la Biblia, hermanos, nos habla de dos cosas. Destaca dos puntos importantes, dos puntos centrales. Nos habla de la doctrina nueva de Jesús y nos habla de la autoridad de Jesús. Hermanos, y cuando Jesús llega a este versículo, al versículo 27, hermanos, Jesús ya había demostrado su poder. Jesús ya había demostrado su autoridad. Recuerde que en el versículo 14 y el 15, Jesús ahí mostró su autoridad, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Qué autoridad del Señor Jesucristo. Y es lo que la palabra nos está diciendo. No lo estoy diciendo yo. Lo que el Señor les está diciendo por medio de la palabra, por medio de nuestra voz, pero son las escrituras textuales escritas. Arrepentidos, dice, y creed en el evangelio. Gloria al Señor Jesucristo. Esta palabra, hermanos, tiene poder. Esta palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra alguien tiene que recibirla. Arrepentidos y creed en el evangelio. Y Jesús una vez más demuestra su poder. Los discípulos ahí en la barca, Pedro: venid, les dice, en pos de mí. ¿Y qué hicieron los discípulos? Le siguieron. Gloria al Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, tenía poder, tenía autoridad. Es verdad que Jesús era un hombre preparado como hombre. Él estudió, gloria al Señor Jesucristo, pero además de ser 100% hombre, nuestro Señor Jesucristo era Dios mismo manifestado en carne. Era el Verbo hecho carne, era Dios hecho carne, caminando entre los pueblos de Jerusalén, de Israel, de Capernaum, de Galilea, gloria al Señor, obrando en milagros, en señales, en prodigios. Y el Señor, hermano, fue demostrando su poder. Y después, hermano, de demostrar su poder, de dar el mensaje: el reino de los cielos se ha acercado, de llamar a los discípulos, el Señor fue demostrando su poder poco a poco. Fue demostrando su poder, gloria al Señor. Y en este pasaje, hermanos, del capítulo 1 de Marcos, versículo 21 al 27, el Señor, hermanos, demostró su poder a muchas personas. Lo demostró ¿cómo? Diga conmigo: enseñando. Enseñaba una nueva doctrina, gloria al Señor Jesucristo. Y aquí nos podemos dar cuenta que los fariseos repetían lo que el otro dijo y lo que el otro dijo. Pero Jesús, hermano, se fue a las escrituras y el Señor empezó a explicar, a enseñar una doctrina diferente, gloria al Señor. Hermano, ¿cómo el Señor no lo iba a explicar diferente? Si como hombre estaba bien preparado, era maestro, pero como hombre también, hermano, sabemos que el Espíritu, toda la plenitud de la deidad estaba sobre él. Todo Dios estaba en el cuerpo de Jesús. ¿Cómo el Señor no iba a enseñar con poder, con autoridad, si él mismo era Dios? Pero sabemos, dice 1 Juan 5:20, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Diga conmigo: estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor. Los fariseos, perdón, hermanos, los que estaban ahí reunidos, la gente, la multitud que estaba reunidos ahí en la sinagoga, empezaba a ver a Jesús algo diferente, algo que no habían visto los escribas, algo que no habían visto los fariseos. La gente empezaba a ver algo diferente en nuestro Señor Jesucristo, y ellos empezaban a preguntarse: ¿qué es esto? ¿Quién es Jesús? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad habla? Yo no sé, pero el Señor empezó a revelar su identidad, gloria al Señor Jesús. Yo no sé si en esta tarde a alguien se le está revelando el Señor Jesucristo. El Señor Jesús es verdad. Él es el rabí de rabinos, el maestro de maestros.
Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Sabemos que Él vino y se manifestó en carne, gloria al Señor. Pero entendemos y claro, y hay revelación que Jesús es Dios. Aleluya. Y Jesús, hermanos, no más con estar enseñando, solo con enseñar, el Señor estaba demostrando que tenía poder, que tenía autoridad. Yo no sé, pero estoy seguro que en esta tarde el Señor está obrando en algún corazón en esta tarde, porque es la palabra de Dios la que se está enseñando, la que se está predicando, gloria al Señor Jesucristo. Y entrando a Capernaum, dice el versículo 21, en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, gloria al Señor. El Señor no predicaba como uno, el Señor no predicaba como los escribas. El Señor predicaba con poder, con autoridad, gloria al Señor Jesucristo. Y sabe una cosa, hermano, ¿sabe cuál es la autoridad que nosotros tenemos? Es la palabra. Nosotros tenemos autoridad cuando predicamos la palabra, porque es la palabra la que hace libre. Es la palabra, es la verdad la que nos hace libre. Amén, amén. En estos versículos, hermanos, Jesús no solamente está enseñando su doctrina, Jesús está demostrando su poder. Jesús está demostrando su autoridad. Una autoridad, hermanos, que las personas que estaban ahí reunidas nunca la habían visto. Nunca habían visto enseñar a un escriba como lo estaba haciendo el Señor Jesucristo. La gente admiraba al Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermanos, que nosotros podamos también, que pudiéramos tener esa oportunidad de escuchar a nuestro Señor Jesucristo enseñando, hablando con autoridad. Gloria al Señor Jesucristo. Pero ¿por qué sería que el Señor hablaba? Ya lo decíamos ahorita, el Señor hablaba con autoridad porque Él era el Verbo manifestado en carne. Era Dios manifestado en carne, Dios hecho carne. En el principio dice, era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y ese Dios, ese Verbo fue hecho carne. Entonces Jesús, hermanos, la enseñanza que Jesús te compartía era 100% diferente a lo que los escribas enseñaban. Los escribas solamente hacían lo que hace el perico, repetía las enseñanzas de otro escriba, tal vez más preparados, con más renombre. Tal vez hacían lo que un escriba de más antigüedad, de más renombre, ellos tomaban esa enseñanza y la compartían. Pero Jesús, hermanos, Él no enseñaba lo que otros enseñaban. El Señor, hermanos, la enseñanza que Jesús daba, compartía, venía directamente del cielo, venía directamente de Dios, porque Él es Dios mismo, gloria a Dios. Entonces nosotros, hermanos, como iglesia, nosotros como cristianos, como creyentes en Dios, debemos tener cuidado de no convertirnos en religiosos, porque como religiosos nosotros podemos creer en Dios, pero ese Dios en el cual nosotros creemos es un Dios, hermanos, que hemos inventado, que nos hemos imaginado. Muchas veces creemos que creemos en Dios, pero solamente creemos en un Dios, hermano, imaginario. Nosotros tenemos que creer verdaderamente en Dios, que Él es real, que Él es verdadero, en el verdadero, gloria a Dios. Porque como cristianos tal vez quizás queremos cumplir las escrituras, queremos cumplir la palabra. Pero cuando usted y yo queremos cumplir las escrituras simplemente por cumplirlas, porque es una ley y tengo que obedecerla, y si no lo hacemos con justicia, si no lo hacemos, hermanos, con la gracia de Dios, entonces nosotros caemos, diga conmigo, en la hipocresía. Pero cuando amamos a Dios, hermanos, cuando creemos en Él verdaderamente, el Señor puede obrar en nuestras vidas. Amén. El Señor puede obrar de una manera gloriosa, de una manera especial. El Señor puede obrar en ti, en mí, en tu familia, en tus hijos, en tus amigos, de una manera gloriosa, hermano. Tú y yo tenemos que creer en el Señor, y cuando prediquemos de su nombre, cuando prediquemos de su palabra,
Hagámoslo con confianza y con seguridad. Que esa palabra, hermano, llegue y penetre el corazón. Gloria al Señor. Amén. La palabra de Dios es la que tiene poder. Es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De repente como que nos queremos preocupar por predicar muy bonito y compartir es una historia hermosa. No, hermano, prediquemos la palabra es la que cambia, la que transforma, la que suple, la que nos habla, qué es lo que tenemos que corregir, qué es lo que tenemos que cambiar. La palabra tiene poder para cambiar vidas, aleluya. Amén, aleluya. ¿Se imaginan, hermanos, a toda esa gente que estaba en Capernaum? Estaban emocionados, así como ustedes ahorita. Estaban contentos, estaban emocionados, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque los escribas repite y repite, pero ahora estaban escuchando a Jesucristo. Estaban, hermanos, emocionados porque estaban escuchando algo nuevo, una doctrina nueva. Con autoridad el Señor estaba enseñándoles y ellos decían, porque les enseñaba, dice, como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo serían las enseñanzas, las predicaciones de los escribas? Tal vez como la de esta tarde, aburrida. Amén, dice el hermano. Pero nuestro Señor Jesucristo no predicaba así. Nuestro Señor Jesucristo predicaba con autoridad. Y sabe una cosa, hermanos, ¿cuántos tienen esa confianza que Él está aquí entre nosotros? Amén, amén. Y Él puede romper toda cadena. Amén. Toda cadena de esclavitud, de pecado, de brujería, de ocultismo, de droga, de alcohol. El Señor lo puede hacer. Amén, aleluya. Donde está la presencia de Jesús, donde está la palabra, donde está el poder de Dios, ahí Dios puede obrar en milagros, en liberaciones, en sanidades. Amén. Jesús, hermanos, predicaba con autoridad. ¿Por qué? Porque la enseñanza que Él daba, que Él compartía, venía directamente de Dios. Pero Jesús no solamente enseñaba. El versículo 23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El hombre endemoniado diciéndole estas palabras a Jesús. Pero el Señor, hermanos, no intercambió palabras con el demonio. El Señor Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. La autoridad de nuestro Señor Jesucristo da libertad, da liberación. El Señor Jesucristo, hermanos, inmediatamente ordena al demonio, cállate y sal fuera de él. Hermanos, el Señor en esta tarde puede obrar en nuestra vida y hacernos libres de toda atadura. El Señor tiene poder. Tiene poder para romper las cadenas. El Señor tiene autoridad sobre el mar. Y si alguien, hermanos, porque este hombre tenía años, ¿cuántos años venía a la sinagoga? Y ahí se sentaba y escuchaba a los escribas y escuchaba a los fariseos y él seguía en la misma condición. Pero cuando llegó Jesús, ese hombre fue libre en el nombre de Jesucristo. Jesús pagó lo que tú y yo teníamos que haber pagado. Si
siendo el Señor, siendo un maestro, como hombre muy preparado, pero al mismo tiempo era Dios manifestado en carne. Él pagó el precio por ti y por mí. Dice Juan capítulo 10 versículo 18: nadie me la quita, dice, sino que yo de mí mismo la pongo. La vida. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Jesús pagó el precio para que tú y yo fuéramos libres, aún no solamente del pecado, para que fuéramos libres de la muerte y de la condenación. El Señor nos hace libres, hermanos, de tantas ataduras que podemos tener aquí en esta tierra, pero lo más glorioso, hermanos, la libertad que Él nos ofrece es la libertad de no ser condenados y de no morir por la eternidad. Cristo tiene el poder. Él la pone y Él la toma. Y si Él mismo tiene el poder de poner su propia vida y de volver a tomar, ¿no tendrá el poder también para tomar tu vida y darte vida y dártela en abundancia? Dios tiene el poder, el Señor tiene el poder para romper toda cadena. Este hombre, decíamos ahorita, como un buen cristiano, ahí estaba presente todos los sábados. Lo que el Señor quiere darnos, hermanos, es libertad a todos los que estamos aquí. Y Jesús, hermanos, tiene poder sobre toda atadura. Él rompe toda cadena. Él rompe toda cadena de adicción, toda cadena de droga, toda cadena de esclavitud. Cadenas espirituales, el Señor las rompe en el nombre de Jesús. ¿Cuánta gente ha venido, pastor? Yo creo que a mí me están haciendo brujería. Ahora en el nombre de Jesucristo, esa brujería se rompe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay poder en Cristo. El Señor nos da libertad. Y el Señor hablaba con autoridad. La gente se admiraba de Él por la forma en que Él enseñaba. Pero la gente también se asombró cuando vio a aquel hombre libre. Gloria al Señor Jesucristo. Y todos, dice, se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus del mundo y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Los hombres, hermanos, las mujeres que estaban ahí reunidas, estaban contentas viendo a Jesús. Estaban contentos viendo a Jesús. Estaban, hermanos, escuchando al Señor. Había emoción, había alegría, porque estaban escuchando una doctrina nueva. Quizás el Señor, Marco no dice qué era lo que estaba enseñando, pero quizás el Señor les estaba hablando de amor. El Señor les estaba hablando de libertad, seguramente. El Señor les estaba hablando de vida. El Señor les estaba hablando de libertad. Y de repente, hermanos, el Señor hace libre a este hombre que estaba endemoniado, que tenía un espíritu inmundo. Entonces los que estaban ahí, hermanos, además de estar contentos, de estar felices, de repente se asombraron. Vieron ese milagro que Jesús hizo de traer libertad a un hombre que estaba atado de espíritus inmundos. Había asombro, pero también había emoción.
Qué hermoso, hermanos. Conocemos, hemos visto cómo Dios, hermanos, trae contentamiento en las familias. Muchas veces son años los que estamos batallando. Tengo un primo, hermano, que más que primo es mi hermano. Él creció en nuestra casa, en nuestro hogar, pero él estaba triste porque no tenía a papá con él, no tenía a mamá con él. Es verdad que nos tenía a nosotros como hermanos, tenía a mi mamá como su mamá, tenía a mi padre como su padre, pero eso no llenaba el vacío que había en el corazón de mi hermano. Le hacía falta la figura de su padre, le hacía falta el calor de su madre. Y mi hermano creció y más o menos como a los 14 años se nos empezó a perder, se nos empezó a perder. Llegó el momento en que nos dimos cuenta por lo que él estaba pasando, y lo ayudamos de una manera y lo ayudamos de otra manera y lo seguimos ayudando, y mi madre orando y mi madre orando, ayunando por la vida de mi hermano, y parecía que no había respuesta porque la condición iba de mal en peor. Pero un día el Señor trató con él. Y desde ese día hasta la fecha, no sé cuántos años han pasado, pero él fue libre de toda esa atadura de drogadicción. Y yo creo que el Señor está tratando con alguien. Gloria al Señor. Yo no sé cuál es la atadura que tú tengas, si sea un problema espiritual, si sea un problema emocional, si sea un problema físico, pero Dios quiere hacerte libre en esta hora. Te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies. Las personas estaban un poco confundidas. Porque es verdad que estaban contentos por lo que estaban viendo, pero nunca habían visto algo así. Y había confusión. Ellos se preguntaban: ¿quién es Jesús? ¿Qué es esto? Pero Isaías, hermanos, proféticamente ya nos habla del Mesías. Y dice, hermanos, Isaías en el capítulo 61, en el versículo 1 al 3: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. La palabra que el Señor, hermanos, ahí está. ¿Qué era lo que el Señor estaba enseñando en esa sinagoga? Estaba enseñándoles buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los abatidos, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria de Dios. Es tiempo, hermanos, que nos levantemos y nos plantemos y vayamos creciendo, vayamos de gloria en gloria. Mi pregunta en esta tarde para usted: ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es el Señor para usted? Para esta gente había confusión, pero hermanos, nosotros sabemos que Jesús, además de ser 100% hombre, Jesús era 100% Dios. Era Dios manifestado en carne. Hermanos, ¿quién gobierna ahora tu familia? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu mente? Las decisiones que tú tomas. ¿Quién te ayuda a tomar esas decisiones? Si hacemos de Jesús nuestro Señor, si hacemos de Él
Lo dijimos cuando le habló con autoridad y le dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando llamó a sus discípulos y le siguieron. Cuando estaba hablando con autoridad. Cuando hizo libre a este hombre. Pero el Señor Jesús, además de todas estas cosas, el Señor también sanó a la suegra de Pedro. Sanó al leproso, sanó al paralítico, libertó al endemoniado gadareno, sanó a la mujer con flujo de sangre, resucitó a la hija de Jairo, caminaba sobre el mar, alimentó a 5,000, alimentó a otros 4,000, sanó y liberó a la hija de la mujer sirofenicia, le devolvió la vista al ciego Bartimeo, muere, es sepultado y es resucitado. Y el Señor, hermano, la muerte no lo detuvo, el Señor se levantó, ha resucitado, y el Señor sigue obrando, el Señor sigue sanando, el Señor sigue libertando, sigue salvando. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que ocupa tu mente? ¿Qué es lo que ocupa tu mente? Tu corazón, ¿de qué está lleno? Debemos procurar llenarnos de Dios. ¿Cómo podemos llenarnos de Dios? ¿Cómo podemos llenarnos de su presencia? No hay otra manera más que orando, ayunando, congregándonos, teniendo comunión, estudiando la palabra. No hay otra forma de hacerlo. ¿Sabe una cosa? Tenemos que cerrar las puertas a toda brujería, a todo ocultismo. Tenemos que cerrar la puerta a todo pecado. Porque si no cerramos la puerta al pecado, si no es Dios quien ocupa nuestro corazón, algo más lo va a ocupar. Y debemos tener cuidado, porque el pecado es peligroso. La brujería es peligroso, el diablo es peligroso, los demonios son peligrosos. ¿Qué es lo que ocupa tu vida?